Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a profundizar un poquito más en lo que es la prevención del lavado de activos y financiamiento al terrorismo, en base a lo que indica nuestra ley, nuestra legislación y en este caso el reglamento de lavado de activos y la ley de financiamiento al terrorismo, la cual ya hemos discutido anteriormente en clase. Pero aquí hay algunas definiciones importantes que debemos de considerar. Beneficiario final. Es la persona natural que es la propietaria final o que controla a un cliente o la persona natural en cuyo nombre se realiza una transacción. Incluye también a las personas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica u otra estructura jurídica Esto está tal cual la definición del reglamento. ¿A qué se refiere? Si una empresa, generalmente una sociedad, tiene varios socios dentro de su estructura, es decir, la sociedad está conformada por 5 socios, por Juan, Julia y Claudia, y por sociedades agrícolas. Quiere decir de que no sé quiénes conforman, qué personas conforman a sociedades agrícolas. Entonces solicito información de sociedades agrícolas y me dice de que son Raúl, Alberto y Claudia. Entonces ahí yo llegué a mi estructura de beneficiario final, hasta la última persona natural. Es decir, no puedo tener sin identificar cuáles son los socios que conforman cierta sociedad. Tenemos cliente. Son todas aquellas personas naturales o jurídicas con las que establezca de manera habitual o permanente una relación contractual de carácter financiero, económico o comercial. ¿A qué se refiere? Son aquellas personas que realmente tienen un producto dentro de la institución bancaria o la financiera o la cooperativa. ¿A qué tipo de productos? Puede ser una cuenta de ahorro, tarjeta de crédito, un préstamo hipotecario de consumo, pero hay una relación permanente en la que está basada en ese contrato de carácter financiero. Usuario. Son todas las personas naturales o jurídicas con las que establezca de manera ocasional una relación de carácter financiero, económico o comercial. ¿Qué significa? O sea que no es permanente, va de vez en cuando a la institución bancaria. Por ejemplo, puede ser que el día de hoy usted está cerca del banco X y solicita o requiere pagar el recibo de la luz, pero al siguiente mes está cerca del banco Y, entonces ahí lo va a pagar y usted no tiene ningún producto en esa institución, es decir, no tiene cuentas de ahorro, no tiene préstamos, no tiene tarjetas de crédito, simplemente utilizó un servicio que está disponible ahí para ese momento en específico. No se les olvide la gran diferencia entre cliente y usuario. Operación inusual. Aquellas cuya cuantía, característica y periodicidad no guardan relación con la actividad económica del cliente, salen de los parámetros de normalidad vigente en el mercado o no tienen un fundamento legal evidente. ¿A qué nos referimos? Puede ser que una persona tenga cierto patrón o su cuenta de ahorro es para depositarle su salario. Perfecto. Pero en una ocasión vino y recibió 30,000 lempiras más. En la institución debe de investigar qué fue eso. Es una operación inusual porque él está acostumbrado a recibir 10,000 lempiras y de repente aparecen 30,000 en el mes 3. Entonces resulta que se investigó, pudo haber sido que alguien le debía y le hizo un depósito, obtuvo un préstamo, etc. Sin embargo, después de este mes, sigue normalmente con sus 10,000 lempiras mensuales. Eso fue inusual, o sea, fue una operación que se salió de la media, pero hasta ahí no más. Operación sospechosa. Son aquellas transacciones, operaciones o relaciones comerciales independientemente de que las mismas se hayan efectuado o no, que no sean consistentes con el perfil previamente determinado del cliente, que no guarden relación con la actividad profesional o económica. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que una persona llegó a la institución y dijo, yo soy ama de casa, voy a recibir remesas de mi hijo que está
en el extranjero de $100 mensuales, pero ve que el comportamiento es de $1,000 mensuales. ¿De dónde está recibiendo dinero el cliente? Realmente no concuerda con la actividad que ella dijo que tenía, que era ama de casa, no provienen de remesas tampoco, entonces ya ahí es una actividad totalmente sospechosa porque no concuerda en lo absoluto con la operatividad del cliente. Riesgo inherente. Es el riesgo intrínseco de cada factor de riesgo, producto, servicio, cliente, entre otros, que más adelante lo vamos a ver, derivado de su propia naturaleza o características. Este surge de la exposición y la incertidumbre de probables eventos. ¿Qué significa? De que es el riesgo que todos llevamos, es el riesgo que toda operación tiene. Es el riesgo de realizar una transacción y que siempre va a existir la probabilidad de que nos salga totalmente bien, por la naturaleza de la transacción. Ejemplo, usted viene y hace un depósito para un cliente en dólares, le va a pagar, usted está pagando una deuda. Sin embargo, resulta que a usted le toca pagar el 10 de cada mes, pero no pudo y pagó hasta el 20. Lo más posible es que el factor de cambio haya aumentado, pero esa es un riesgo intrínseco de que el factor de cambio puede cambiar de una fecha a otra. O sea, es totalmente intrínseco y no lo va a poder quitar porque es la naturaleza de la transacción. Entonces, ese es el riesgo inherente, el que está dentro de la transacción como tal. El riesgo residual es el nivel de riesgo del lavado de activos resultante después de aplicarle al riesgo inherente determinado los controles establecidos para su prevención y mitigación. ¿Qué significa? Que una vez de aplicar todos los controles, el riesgo nos va a disminuir. Sin embargo, no se va a eliminar. Recuerden, el riesgo nunca se elimina, solamente se mitiga o se disminuye la probabilidad de ocurrencia. Vamos a ver las personas expuestas políticamente o públicamente. De acuerdo a la definición del reglamento, dice que son aquellas que desempeñan o han desempeñado funciones públicas destacadas en el país o en un país extranjero. Las naciones, los nacionales o extranjeros a quienes una organización internacional les ha confiado una función destacada dentro o fuera del país, y que por su capacidad de influencia en las decisiones estatales, sus relaciones de negocio con personas o sociedades, o sobre procesos públicos de cualquier naturaleza, pueden utilizar su influencia para su propio beneficio o de un tercero. ¿Quiénes están dentro de estos grupos? Los políticos. Estos pueden ser presidentes o expresidentes, sin importar del país que sean. Si alguien dentro de una institución bancaria nacional aquí en Honduras abre una cuenta, digamos en este caso a Maduro o a Putin, lo va a calificar como PED, porque ya es conocido que es el presidente o fue el presidente de otra nación. Los diplomáticos, los embajadores que vienen a nuestro país o los mismos embajadores que Honduras ha mandado a otro país también entran en esta clasificación. Los diputados, incluso también entran aquellos que han sido candidatos a la presidencia. ¿Quiénes más? Los deportistas. No importa el tipo de deporte, puede ser tenis, puede ser fútbol, fútbol americano. Sin embargo, son aquellos deportistas que son realmente reconocidos a nivel público y que se conoce que tienen cierta influencia en muchos aspectos. Hay muchos deportistas que no solamente tienen o trabajan de atletas, sino que también tienen algunos otros intereses u otros negocios donde puede llegar a tener esta influencia. Asimismo estamos con los artistas, los cantantes, los escultores, los músicos, los pintores, todo tipo de artistas, nuevamente repito, que sean reconocidos y
que se conozca de que tienen influencia dentro del sector. El comité de cumplimiento. El comité de cumplimiento, como sabemos del parcial anterior y dentro de la norma de gobierno corporativo, es uno de los comités obligatorios de toda institución financiera. ¿Y quiénes deben integrarlo? El director de la junta directiva, un director. La junta directiva, recordemos que puede estar conformada por 10, por 5, por 8, pero uno de ellos debe estar presente. Un director independiente. El gerente general o funcionario que se le delegue. El funcionario de cumplimiento o el gerente de cumplimiento o oficial de cumplimiento. Eso va a depender de la estructura de cada institución, que generalmente funge como secretario del comité. Y otro personal que esté sujeto o que se considere permanente, excepto el auditor interno, quien podrá asistir a las reuniones como invitado, pero sin voto. ¿Qué significa esto? Esto significa que él puede opinar, dar su punto de vista desde controles, sin embargo, no se va a considerar para votar al momento de tomar alguna decisión. ¿Cuáles son algunas responsabilidades? Dentro del reglamento hay más responsabilidades, sin embargo aquí vamos a mencionar como las más importantes, que es evaluar permanentemente el desarrollo del programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento, como su nombre lo indica, es el plan anual de cuáles son las medidas que se van a tomar para prevenir el riesgo de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Mantener informada a la junta directiva. Esto lo puede hacer a través de una comunicación bastante fluida con los de la junta directiva y también a través del comité. Recuerden de que hay un integrante de la junta directiva en el comité. Recibir cuando menos una capacitación anual en el tema de gestión de este riesgo. Todo el personal, no solamente el comité. Y el comité es el que decide cuándo se van a hacer estas capacitaciones o presenta las propuestas. Sin embargo, estas capacitaciones son en general para todo mundo. Realizar reuniones al menos trimestralmente y al cierre de su periodo fiscal. Y debe someter a aprobación a la junta directiva el plan de reuniones del año siguiente. O sea que antes de cerrar este año o este periodo fiscal, en el último comité se debe de aprobar las posibles fechas para los siguientes comités del siguiente año. Analizar y determinar la remisión de los reportes de operaciones sospechosas. Estos reportes no se pueden enviar a la comisión, no se pueden enviar a la UIF sin haber sido aprobados por junta directiva. Son actividades o funciones que no se deben o no se pueden delegar. Conocer sobre la aplicación del régimen de sanciones y proponer y ejecutar un código de ética. Todo lo que hace el comité o que comunica debe quedar plasmado en las actas de sesiones debidamente firmadas y por escrito, constatando las evidencias sobre las aprobaciones u oposiciones de las resoluciones adoptadas. El funcionario de cumplimiento tiene que cumplir con ciertos requisitos, como ser experiencia laboral comprobada, conocimiento en la elaboración de políticas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, capacitación especializada y acreditada en este riesgo, y ser un profesional con título acreditado debidamente. Pero también hay incompatibilidades. No puede ser el auditor interno ni externo, tampoco puede ser un miembro de junta directiva, tampoco puede ser aquella persona que tenga acciones del 5% o más dentro de la misma institución. No puede ser alguien que haya sido propietario de entidades declaradas en quiebra. Ser personas que hayan sido condenadas por cualquier tipo. Poseer antecedentes penales. Realizar otras actividades no afines dentro de la institución, esto por conflicto de intereses. Es decir, no puedes fungir como oficial de cumplimiento y a la vez ser asesor comercial el que indica cuáles son los negocios que el banco o la institución va a realizar. Ser cónyuge o estar en condición de unión libre, legalmente reconocido con alguien que es miembro de la junta directiva.
Ejercer funciones propias de inversor o asesor. Quien haya sido sancionado administrativamente por la comisión. Estas son las incompatibilidades, o sea, las personas que no pueden ser o fungir como oficiales de cumplimiento o gerentes de cumplimiento en una institución bancaria. El programa de cumplimiento. Toda institución bancaria o el sujeto obligado, como dice la normativa, debe contar con un programa de cumplimiento basado en la gestión de riesgo y de conformidad a la normativa nacional. Este debe ser flexible y efectivo. ¿Por qué flexible? Porque se debe acomodar a las diferentes situaciones que se puedan presentar dentro de una institución bancaria. Pero, ¿qué es lo que debe de incluir como mínimo? Políticas y procedimientos. ¿Qué son las políticas y procedimientos? Son todos los lineamientos o orientaciones que el área de cumplimiento o el oficial de cumplimiento a través del área de cumplimiento distribuye o socializa a toda la institución bancaria. Generalmente todas estas políticas y procedimientos son en base a la ley, pero deben de socializarlos de forma oficial como un procedimiento o una política de forma interna en la institución bancaria para que se pueda cumplir, ya que los mecanismos para cumplirlos son muy diferentes en cada una de las instituciones bancarias. Régimen de sanciones. El régimen de sanciones debe ser aplicable a todos, al directorio, a los representantes legales, la alta gerencia, a funcionarios, a empleados e incluso a proveedores. El código de ética. El código de ética debe contener las pautas de comportamiento, principios, valores, políticas y procesos y los controles que demuestran el compromiso de la institución. Las auditorías internas y externas. El área de cumplimiento todos los años debe ser auditada mínimo una vez al año, tanto por auditoría interna, auditoría externa y también ahí se incluye la auditoría de la comisión o el ente regulador. Algunas instituciones, cuando su casa matriz está en el exterior, también incluye la revisión de la casa matriz y el ente regulador de la casa matriz. La evaluación de riesgos es algo que debe estar haciendo constante. Los riesgos son dinámicos y de acuerdo a los cambios de los riesgos, asimismo se van a cambiar políticas y procedimientos para poderlos mitigar y evitar consecuencias futuras. Las capacitaciones. ¿A quién están obligados a capacitar? Al directorio, alta gerencia, representante legal, empleados en general, funcionario y personal que conforma la unidad de cumplimiento, auditoría interna y de sistemas. Aquí no lo menciona, pero también se debe capacitar al proveedor. Todas estas capacitaciones o estos grupos en los cuales se dividen las capacitaciones van a ir orientadas o deberían ir orientadas de acuerdo a sus funciones, a los riesgos de lavado que ellos están tratando de mitigar a través de ciertos procesos. Digamos, si es el personal de auditoría interna, va a ser relacionado a ciertos controles, a ciertos procesos que realizan dentro del área. Si es a los empleados en general, también va a ser dividido. Por ejemplo, si es a los empleados que están abriendo las cuentas bancarias, debe ser algo más profundo porque desde ahí empieza el conocimiento del cliente y ingresa la información dentro de los sistemas. Conocimiento a empleados. Se refiere a establecer políticas y procedimientos de prevención en el proceso de la selección y validación de información del personal. Establecer procedimientos para evaluar los antecedentes personales, judiciales, laborales y patrimoniales de una persona. Requerir una declaración patrimonial de condición personal y esta se debe de renovar una vez al año como mínimo para poder hacer una comparación de los datos y determinar de que ha tenido un crecimiento habitual a sus ingresos. Todo empleado de reciente ingreso previo a la ejecución de sus primeras acciones profesionales en un plazo no mayor de 3 meses debe ser integrado a un programa de capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Desde el momento que usted ingresa como un empleado nuevo a una institución bancaria,
El máximo de tiempo que debe tener son 3 meses para que le den una capacitación respecto al lavado y que sea comprobada esa capacitación con un pequeño examen, ya puede ser virtual o puede ser en presencial, pero debe de constar algo de que realmente a todo su personal nuevo usted ya lo capacitó en el tema. Prestará especial cuidado a aquellos empleados cuyo nivel de vida no corresponda al de su salario. ¿Qué significa esto? De que todo aquella cantidad o aquellos empleados que se salgan de la media de acuerdo a su nivel de vida, esto se toma en cuenta, jóvenes, tanto cuáles son los ingresos de su esposo, si está casado o esposa, si tiene herencias, todo, y se hace una comparación para poder determinar si su nivel de crecimiento va acorde a lo que realmente usted ya ha declarado y de lo que realmente son sus ingresos. Conocimiento de proveedores. Establecer el grado de riesgo de cada uno de sus proveedores o alianzas que se puedan llegar a tener con terceros. Requerir la no objeción de la unidad de cumplimiento sobre la contratación y renovación de un contrato para proveedores. Actualizar la información en un plazo no mayor a los 2 años. ¿Qué quiere decir? Cada 2 años el expediente de cada uno de los proveedores debe ser actualizado. Deben mandarle la nueva información, si hay nuevos socios, si hay nuevos empleados, si estos empleados tienen familiares dentro de la institución. Evaluar los casos en los que amerite incluir en los contratos con los proveedores la obligación de cumplir con las normas de prevención del lavado de activos, así como aspectos relacionados al deber de reserva de la información. ¿A qué se refiere? Puede ser que hay instituciones que tercerizan sus sistemas. Y si ustedes lo analizan, el core bancario tiene casi toda la información del banco, transacciones, saldos. Y si este sistema es tercerizado, o sea, un tercero, una empresa exterior al banco, lo maneja, ellos también deben de tener la plena confidencialidad de la información, sea para el banco y de cada uno de los clientes. Entonces, por eso es muy importante el conocimiento de su proveedor. Etapas de la debida diligencia. Identificación. Consiste en desarrollar e implementar las políticas y procedimientos para obtener la información completa y oportuna, que permita establecer el perfil de un cliente o un beneficiario final. Evaluación. Son los procedimientos que permiten la verificación al inicio de la relación financiera o comercial con respecto a la información proporcionada por los clientes. Las personas que están ofreciendo los productos deben tener la capacidad de evaluar si un cliente le miente o no, si los documentos son verdaderos o no. Por eso se hacen a veces muchas llamadas para corroborar toda la información que se hace, que se entrega a la institución. Control. Adoptar políticas y procedimientos de gestión de riesgos de lavado para determinar el grado de riesgo de cada uno de los clientes. Y por último tenemos el monitoreo. Asegurar que las operaciones, transacciones o actividades que realizan los clientes sean compatibles con lo establecido en su perfil o historial transaccional. Esto del monitoreo va relacionado con identificar si tiene operaciones inusuales o operaciones sospechosas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cliente. Incorpora variables sobre los atributos o características de los clientes. Uno de los atributos que usted puede tomar en cuenta o que las instituciones toman en cuenta puede ser el factor de la edad. Dentro de este factor hay varias o múltiples variables que intervienen. Yo solamente les estoy mencionando como ejemplo. Puede ser la edad, el estado civil, dónde vive. Entonces, son factores que pueden determinar qué tipo de cliente es. De ahí tenemos los productos y servicios. Conocer el riesgo asociado a los productos y servicios existentes o nuevos. Significa de que a nuestra cuenta de ahorro, al préstamo, si tiene el servicio de tarjeta de crédito, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál de estos representa más riesgo?
Puede ser que la tarjeta de crédito esta puede ser clonada. Entonces, si utiliza banca por internet, su cuenta puede ser hackeada. Por decirles algo, es establecer el nivel de riesgo para cada uno de los productos. Zona geográfica. Determina las características de seguridad económica o financieras, sociodemográficas, comerciales de las zonas en las que opera. Es conocido que dentro del territorio hay unas zonas consideradas más peligrosas que otras. Depende de la zona en que se opera, asimismo va a ir un factor de riesgo asociado a esa zona, identificando cuál es mayor o cuál es menor en relación al riesgo social. Y por último, canales de distribución. Formas, métodos y sistemas impersonales que utiliza el sujeto obligado. Estas son las metodologías que tiene el cliente para realizar sus operaciones o transacciones, que también son evaluadas. La calificación de riesgo para clientes. De acuerdo a la normativa nos dice que deben haber 4 calificaciones. Generalmente se pueden clasificar en bajo, o sea, aquellos clientes que realmente no tienen un riesgo determinantemente, digamos, importante para la institución o que pueda causar algún daño importante. De ahí vienen los medios, los de riesgo medio ya son considerados un poco más, por decirlo así, más peligrosos, que ponerle más atención al monitoreo de sus transacciones. Los de alto riesgo definitivamente los debo de tener en constante monitoreo, y es posible los de muy alto riesgo, que en definitiva cada institución va a determinar cuáles son los porcentajes o los rangos para calificarlos dentro de cada uno de estos riesgos. Puede ser que tengan un rango de 1 a 4. Esto es un ejemplo. Todos los que caen en el rango 1 van a ser riesgo bajo, en el rango 2 riesgo medio, en el rango 3 riesgo alto y en el rango 4 riesgo muy alto. Por los momentos, si llega una persona y es identificada como PET, siempre va a ser de alto riesgo. Siempre, ya está determinado por nuestra regulación. ¿Por qué? Porque son personas que pueden tener asociaciones o relaciones por su influencia con otros sectores de autoridad dentro de lo que es una jurisdicción. Entonces, por eso requiere un monitoreo más constante y de manera más determinada a ciertas transacciones. Entonces, por eso se va a considerar, digamos, de riesgo alto. El muy alto ya lo va a determinar la institución bancaria realmente qué clientes son los que van a quedar dentro de esa categoría. Financiamiento al terrorismo. Si ustedes se fijan, la ley de financiamiento al terrorismo también indica de que va a ser manejada por lo que es el área de cumplimiento. Sin embargo, nuestra ley no es tan específica como lo es con la ley de lavado de activos, que tiene un reglamento y ciertas circulares que apoyan a este reglamento o a esta ley. El financiamiento al terrorismo todavía en Honduras realmente no se conocen como aquellas actividades o aquellos procesos de que puedan determinar realmente un efectivo control respecto al financiamiento al terrorismo. Y al leer la ley ustedes encontrarán que menciona varias características que están dentro de lo que es lavado de activos. Lo único que realmente cambia aquí son algunos criterios o algunas definiciones respecto a lo que es financiamiento al terrorismo. Lo más importante ya lo definimos en el tutorial anterior, pero aquí vamos a recalcar estos dos. Fondos. Los fondos de cualquier tipo, corporales o incorporales. ¿Por qué dice corporales? Porque usualmente los grupos o quienes cometen actos de terrorismo reclutan personas, y las personas son como el arma para poder hacer sus actos ilícitos, tangibles o intangibles, muebles o inmuebles, independientemente hayan sido obtenidos legal o ilegalmente, que era lo que hablábamos en el video anterior. Actos terroristas. ¿Qué se considera como acto terrorista según la ley? Cualquier acto que tenga por finalidad o esté destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un ciudadano civil o cualquier otra persona que no participe directamente en las hostilidades en una situación de delito armado.
eso se considera como acto terrorista de acuerdo a la ley. ¿Qué otros aspectos menciona lo que es la ley? Menciona a la OABI, que es la Organización de Administración de Bienes Incautados, que también tiene relación con lo que es lavado de activos. Independientemente su delito haya sido lavado de activos o financiamiento al terrorismo, todos sus bienes, cuentas bancarias, todo va a ser confiscado y va a ser trasladado a este órgano, que es el órgano oficial de incautaciones. Asimismo, también va a ser requerido por lo que es el Ministerio Público en todos los aspectos para poder realizar una denuncia oficial ante estas personas. Ahora, ¿cuál es el medio que hay para o el control más próximo para el financiamiento al terrorismo? Son las listas de control. En las listas de control hay diversas listas de control, vamos a mencionar algunas acá. Se encuentran aquellas personas que ya son conocidas por lavar activos o aquellas instituciones o empresas que son conocidas porque han cometido un delito de este tipo y aquellas personas que son conocidas por terroristas o que han hecho actos de terrorismo. Podemos mencionar la FinCEN, la lista de las Naciones Unidas, que va más orientada a lo que es terrorismo, la OFAC, que es una de las listas más fuertes, que incluso tiene países en sus listados. Estas son como las tres listas de control como más fuertes a nivel internacional. Obviamente cada institución puede tener 5 o 10 listas que ellos consideren que van a fortalecer su sistema de control. Y tenemos las recomendaciones del GAFI. Las recomendaciones del GAFI son las mejores prácticas que hay dentro de lo que es la prevención del lavado de activos. Y creo que 1 o 2 recomendaciones van alineadas a lo que es financiamiento al terrorismo, ya que es una parte más compleja de poder controlar e identificar sobre todo. Entonces, esto es como lo más importante, jóvenes. Las recomendaciones son las mejores prácticas, las buenas prácticas que todos los bancos o todas las instituciones bancarias del mundo tratan de cumplir. No todos los sistemas bancarios las pueden cumplir porque tal vez las economías son diferentes o los procesos o la estructura es diferente. Sin embargo, sí son las mejores prácticas y se trata de agarrar lo mejor de cada una para poder fortalecer los sistemas de control. Sin más, muchas gracias, jóvenes, por su atención y éxitos en sus asignaciones.